¿Qué tal? Angemón con ustedes, compartiéndoles ahora también este pequeño video que, cierto, yo lo hago a iniciativa propia, pero en realidad surge de la pregunta de uno de nuestros suscriptores. Yo he tenido la oportunidad, y me siento agradecido por ello, de poder compartir con él en alguna de las otras redes sociales, y él hace una pregunta que ciertamente en algún momento muchos nos hacemos o nos hemos hecho, y es ¿cómo leer la Biblia con sabiduría? ¿A qué se refiere esto? ¿Cómo leer la Sagrada Escritura e ir convirtiéndose, ir adquiriendo conocimiento, la sabiduría, haciendo que ésta te transforme? Bueno, en primer lugar hay que entender que nosotros católicos, por la naturaleza de la revelación, nosotros entendemos que la palabra de Dios no es un cúmulo de libros. La palabra de Dios no son 73 libros coleccionados en una biblioteca, en una Biblia, sino que la palabra de Dios es una persona. Esa persona es Jesucristo. Jesucristo es el Verbo encarnado del Padre. Entonces, la manera de relacionarnos con la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura no es la misma como con la que te relacionas con un libro. Un libro es un objeto, un instrumento impersonal que contiene grafías, códigos que tú interpretas. Bueno, aquí no. Aquí se trata de una relación con una persona que se revela a través de lo que contiene ese libro, esos libros, ese cúmulo de libros. Y que no solo se encuentra ahí. Ustedes y yo sabemos que la presencia de Jesús es variada, porque se encuentra en su cuerpo místico que es la iglesia, se encuentra en nuestros sacramentales, en los signos y símbolos que nos ha dejado, se encuentra en los sacramentos. Entonces, pues precisamente la manera de relacionar será como de un tú a un yo a un tú, donde Él es el que toma la iniciativa. Él es el que toma la primera palabra. ¿Y cómo sabemos esto? Porque Él ya nos las dejó, ya se encarnó, ya tomó toda nuestra naturaleza y también quiso que quedara consignado y por escrito aquello que es esencial para nuestra relación con Él, para nuestra salvación. Entonces, creo que esa es la clave. Cuando yo me relaciono con la Biblia, no me relaciono con un cúmulo de libros, de libros, con una colección de libros. Me relaciono con la persona de Jesús, que es el Verbo encarnado, a través de lo que contienen esa colección de libros. Voy a dar ahora una serie de consejos de cómo puedes leer la Biblia, que viene en YouBible, de la colección YouCat, que yo creo que va a dar una pista bastante buena. Al final voy a mencionar algo bien importante de estos 10 consejos. Dice, lee la Biblia y haz oración. La Sagrada Escritura es fuente de toda oración. Y recordemos que la oración es un diálogo franco y abierto con el que sabemos nos ama Dios. Lee la Biblia y déjate sorprender. La Biblia está llena de sorpresas, porque así como es la palabra de Dios, Dios siempre tiene algo que decirnos, también contiene en él todo lo que tiene que decir acerca del hombre. Tiene todo el pensamiento, de alguna manera, del ser humano. Entonces, hay tanto con el que nos podemos llegar a sorprender. Lee la Biblia y alégrate. La Biblia contiene la historia de la redención, de la gozosa redención. El Señor nos rescató, valemos mucho para Él. Eso es para estar alegres. Lee la Biblia y hazlo periódicamente. Hay que agarrar un ritmo, no hay que, digamos, un día sí, 4 no, al día siguiente sí, otros 7 no, sino que hay que agarrar una especie de disciplina, de hábito. Lee la Biblia y no leas demasiado. Como les dije, como estamos tratando con una persona que se manifiesta a través del contenido de la Sagrada Escritura,
No se trata de acabárselo, porque tú no tratas de sacarle toda la información a una persona, y si lo haces terminas en trivialidades y terminas hostigando al otro, o terminas hostigándote tú mismo. Cuando tú te relacionas con una persona, disfrutas de su presencia, charlas, incluso los silencios te son agradables. Bueno, es lo mismo, lee porciones pequeñas de manera que la relación sea progresiva y que sea profundizadora. Lee la Biblia y tómate tiempo. La Biblia es un libro antiquísimo, pero siempre joven. Y así como necesitamos las personas darnos tiempos, darnos espacios, dejar que te hable, yo responder, yo hablar, recibir respuestas, es lo mismo aquí. Es en ese sentido el hacer el diálogo y el darle un tiempo y un espacio determinado, dedicado para eso. Lee la Biblia y ten paciencia. La Biblia es un libro lleno de profunda sabiduría. Como les dije, es toda la palabra de Dios, pero también contiene todo aquello de la raíz humana. Entonces, ante cuestiones tan profundas, el querer llegar como al meollo y al fin es un error, porque no estamos hablando de un contenido finito. Estamos hablando de una persona que siempre nueva y que, aunque siempre son las mismas escrituras ahí registradas, no es que sean las escrituras, sino es que son vivas, eficaces, que son profundísimas. A fin de cuentas son la palabra del mismo Dios. Nosotros debemos de comprender que lo que vamos aprendiendo debe de ir dejándonos transformar. Así como cuando tú escuchas a una persona y te dejas interpelar, dejas sentir los sentimientos que surgen a través de convivir con esa persona. Bueno, así. Lee la Biblia y léela con otros. La Biblia es el libro de la iglesia, se lee en la iglesia. ¿A qué se refiere en la iglesia? A la comunidad del cuerpo místico de Cristo. Es el lugar privilegiado en donde todo cobrará real sentido, el sentido pleno. Lee la Biblia y abre tu corazón. Esto ya lo hemos mencionado de alguna manera en otros puntos. Cuando tú te relacionas con una persona, tú vas tomando confianza y vas platicando cosas cada vez más personales de ti, así como esa persona también es recíproca. Bien, aquí es lo mismo. La Biblia es espada de dos filos y claro que te develará las intenciones de tu corazón. Pero ten confianza ante esa apertura, porque siempre va a ser para bien. Lee la Biblia y ponte en camino. Nosotros estamos en camino, somos peregrinos. Y entonces leer la Biblia nos hace recordar que nosotros estamos de paso hacia la trascendencia definitiva, hacia la vida definitiva, y es de la que nos habla, que obvio para nuestro entendimiento se queda corto, pero hacia allá nos debe de apuntar, hacia la casa del Padre, hacia la plenitud de nuestra persona, hacia nuestra realización y hacia nuestra cristificación, por así decirlo, hacia la plenitud de todo lo que Dios ha planeado para nosotros. Si se fijan, estos 10 consejos no son tanto una metodología como un método de estudio, como cómo abordar en un diccionario, cómo hacer un sorbi, cómo hacer un método de repaso, que son buenos, son buenos para estudiar, pero recuerden, la Biblia es ante todo la manifestación mística de la persona que es el autor, digamos, el autor con A mayúscula, de Dios. Es la palabra que se ha encarnado en Cristo, que se manifiesta en lo que contienen esos libros. Y entonces estos 10 consejos hay que entenderlos como llevar una relación con una persona. Finalmente yo recomiendo que la iglesia, en su gran sabiduría y dejándose interpelar por aquel que la fundó, por nuestro Señor Jesucristo, el Verbo encarnado, ha creado durante los siglos una manera de leer las Sagradas Escrituras. ¿Cómo?
en los ciclos litúrgicos, en los años litúrgicos. Yo les recomiendo a estas personas que busquen en internet el calendario litúrgico y agarren la lectura, el Evangelio. O cuando menos empiecen por el Evangelio. Si no encuentran eso, recuerden la regla general. La regla general dice que empieces por los Evangelios. Toma uno y luego agarra los demás. Luego avanza hacia todo el Nuevo Testamento y culmina con el Antiguo Testamento. El centro de la Escritura son los Evangelios porque es Cristo. Y así avanzas hacia apóstoles, hacia profetas y ley. Esa es la forma básica. En la descripción y en el comentario destacado de este video voy a dejar algún recurso, pero me interesa más que nada dejar estas actitudes, cómo acercarse a la palabra con sabiduría. Pues muchas gracias, Dios los bendiga y seguimos en contacto.